Un policía racista roció un extintor directamente en la cara de un joven negro, sin saber en absoluto que su padre era el capitán de policía. Lo que ocurrió a continuación lo cambió todo. Jamal, de 16 años, caminaba por el sendero que le resultaba familiar hasta el parque, acompañado de su perrito, que trotaba con entusiasmo a su lado. El brillante sol de la tarde bañaba los árboles y los campos abiertos con una luz dorada, y los sonidos de risas y conversaciones lejanas llenaban el aire. Esta excursión diaria al parque era un ritual preciado para Jamal y su perro, su forma favorita de relajarse después de un largo día escolar. El parque era su santuario, un espacio donde podían correr y jugar libremente, lejos del ruido del mundo. Cuando Jamal llegó al campo abierto del parque, desenganchó la correa y dejó que su perro corriera por ahí, moviendo sus diminutas patas con una energía desenfrenada. Jamal se rió, aplaudiendo mientras animaba al perro a perseguir un palo que le había lanzado. El pequeño y peludo compañero meneaba la cola con entusiasmo, trayendo el palo de vuelta una y otra vez. Para Jamal, estos momentos eran simples pero perfectos, un respiro de las presiones de la vida. En medio de sus juegos, un gran pastor alemán apareció en escena. Sus gruñidos bajos y sus ojos agudos y amenazadores llamaron inmediatamente la atención de Jamal. El pastor se acercó a su perro, elevándose sobre el animal mucho más pequeño. Su postura agresiva hizo que el corazón de Jamal latiera con fuerza. Se acercó más, llamando a su perro para que se acercara a él, pero la pequeña criatura se quedó congelada en el lugar, abrumada por la presencia intimidante del pastor. Jamal intentó intervenir, interponiéndose entre los dos perros y usando sus manos para empujar suavemente al animal más grande. A pesar de sus esfuerzos, el pastor alemán apenas se movió. Sus gruñidos se hicieron cada vez más fuertes. La situación se volvió cada vez más tensa y la ansiedad de Jamal aumentó. Escudriñó el parque en busca de ayuda y notó a un hombre blanco sentado en un banco cercano. El hombre, que vestía ropa informal pero tenía el aire autoritario de alguien con autoridad, parecía ser el dueño del pastor. Jamal lo llamó, suplicando ayuda. La respuesta del hombre no fue nada útil. Le sonrió a Jamal con una expresión llena de condescendencia. En lugar de actuar, se echó hacia atrás, apenas disimulando su diversión. Su actitud despectiva dolió, pero sus palabras hirieron aún más. Con un tono burlón, insultó a Jamal, diciéndole que agarrara su pequeño pastelito y se fuera del parque. La risa del hombre resonó, desestimando la angustia de Jamal como insignificante. Sintiéndose impotente y desesperado, Jamal recurrió a lanzar una pequeña piedra al pastor alemán, con la esperanza de asustarlo. La piedra golpeó al perro ligeramente en un costado, pero en lugar de retroceder, el animal gruñó y se abalanzó sobre el perro de Jamal. El ataque ocurrió tan rápido que Jamal solo pudo quedarse paralizado de horror. Las poderosas mandíbulas del pastor alemán se cerraron alrededor de su perro, sacudiéndolo violentamente. Jamal gritó, con la voz quebrada mientras gritaba para que el hombre hiciera algo. El dueño, sin embargo, permaneció sentado, observando la horrible escena con un aire de indiferencia. Cuando el pastor alemán finalmente lo soltó, el perro de Jamal quedó inmóvil sobre la hierba. Jamal corrió al lado de su mascota, con las manos temblorosas mientras intentaba acunar el cuerpo sin vida. Las lágrimas corrían por su rostro y susurraba palabras de tristeza, con el corazón roto a cada momento que pasaba. El hombre silbó para llamar a su pastor alemán, como si nada hubiera pasado. Se puso de pie, se ajustó la chaqueta y se alejó sin siquiera disculparse ni mirar a Jamal. Jamal se quedó solo con su dolor y se sentó en el césped, abrazando a su amado perro. El parque, que antes había sido un lugar de alegría, ahora parecía insoportablemente vacío. Cuando el sol empezó a ocultarse en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el campo, Jamal se puso de pie. Llevó a su perro a un sitio de construcción cercano, con el peso del pequeño cuerpo en sus brazos. Encontró un rincón tranquilo y cavó en la tierra con las manos desnudas, creando un lugar de descanso para el compañero que había perdido. Cuando terminó el entierro, Jamal se quedó de pie en el lugar durante un largo rato, con las emociones demasiado enredadas para procesarlas. Finalmente se dio la vuelta y caminó hacia su casa, con pasos lentos y pesados. Su casa estaba llena de ruidos familiares y olores reconfortantes, pero no se atrevió a compartir lo que había sucedido.
En cambio, se retiró a su habitación, cerró la puerta detrás de él y se sentó en silencio. El dolor lo oprimía, un peso que llevaba solo, y miró fijamente a la pared, incapaz de quitarse de encima la imagen de los últimos momentos de su perro. 2 días después de la trágica pérdida de su perro, Jamal deambulaba por las bulliciosas calles de la ciudad, todavía atormentado por el recuerdo de lo que había sucedido. Cada paso se sentía pesado, pero seguía adelante, sin estar seguro de lo que estaba buscando. Mientras caminaba, sus ojos escudriñaban el área sin rumbo fijo, y luego se detuvieron. De pie ante un puesto de comida, riendo y charlando con el vendedor, estaba el oficial responsable de la muerte de su perro. El corazón de Jamal se aceleró y su ira salió a la superficie. Ver al hombre que se había reído mientras mataban a su perro le devolvió todo el dolor y la humillación que había sentido en el parque. Jamal aminoró el paso y mantuvo la distancia mientras observaba al oficial disfrutar tranquilamente de su comida. La actitud despreocupada del hombre, completamente desprovista de remordimiento, reavivó la rabia que Jamal había estado tratando de reprimir. Apretó los puños y tomó una decisión: no dejaría que ese hombre saliera ileso. Manteniéndose a una distancia prudencial, Jamal comenzó a seguir al oficial mientras salía del puesto. El hombre, ajeno a la presencia de Jamal, caminó por las calles y finalmente giró hacia una calle tranquila y desierta. Los sonidos animados de la ciudad se desvanecieron y fueron reemplazados por el eco de los pasos en la calle vacía. Jamal aceleró el paso, respirando con dificultad mientras la adrenalina corría por su cuerpo. Sus emociones nublaban su juicio, sin dejar lugar a dudas. Acortando la distancia, Jamal atacó al oficial, tomándolo por sorpresa con un puñetazo en la espalda. La fuerza del golpe hizo que el hombre se tambaleara hacia adelante, pero rápidamente recuperó el equilibrio. Jamal volvió a golpear. Sus puños aterrizaron con menos precisión, pero alimentados por la emoción pura. El oficial se giró para mirar a Jamal. Su expresión pasó de la sorpresa a la ira. Era significativamente más grande y más fuerte que Jamal, y no tardó mucho en dominar al adolescente. Con un movimiento rápido, agarró los brazos de Jamal y lo inmovilizó contra la fría pared de ladrillos del callejón. Jamal luchó, pateando y retorciéndose en un intento de liberarse, pero el agarre del oficial era inflexible. Antes de que Jamal pudiera ordenar sus pensamientos, otra figura apareció al final de la calle. Un segundo oficial, atraído por los sonidos de la pelea, se acercó con una mirada curiosa. El primer oficial, sonriendo mientras mantenía agarrado a Jamal, llamó a su colega. Le ordenó que sostuviera a Jamal mientras recuperaba algo. El segundo oficial obedeció sin cuestionarlo, agarrando los brazos de Jamal con fuerza mientras el primer oficial se alejaba hacia su auto. Las protestas de Jamal cayeron en saco roto, ya que el agente regresó momentos después con un gran extintor en la mano. La siniestra sonrisa de su rostro le provocó un escalofrío a Jamal, que forcejeó con más fuerza contra el agente que lo sujetaba, pero fue inútil. El primer agente se burló de Jamal, llamándolo un alborotador al que había que darle una lección. Sin dudarlo, el agente apuntó el extintor a Jamal y comenzó a rociarlo. La espuma espesa y helada le impactó la cara y el pecho, lo que le dificultó la respiración y la visión. El frío ardor de la nube química lo envolvió, desorientándolo y asfixiándolo. Tosió y jadeó, con los pulmones ardiendo mientras intentaba en vano protegerse la cara. El agente no mostró piedad y siguió rociando hasta que los movimientos de Jamal se hicieron más lentos. Sus piernas se doblaron y su cuerpo se desplomó sobre el pavimento. La espuma lo cubrió por completo, dejándolo apenas visible debajo de la gruesa capa blanca. El segundo agente lo soltó mientras Jamal yacía inconsciente, su pequeño cuerpo inmóvil contra el concreto. Satisfechos, los dos oficiales rieron y el sonido resonó cruelmente en la calle desierta. Sin un atisbo de remordimiento, se dieron la vuelta y se marcharon, dejando a Jamal atrás como si no fuera más que basura tirada. La calle volvió a quedar en silencio, salvo por el leve susurro del viento. Horas después, un transeúnte se topó con el cuerpo de Jamal. Sorprendido por lo que vio, el hombre se arrodilló para comprobar si había señales de vida. Aunque Jamal todavía respiraba, su pulso era débil y su cuerpo seguía sin reaccionar. El hombre sacó rápidamente su teléfono y llamó al 911 para informar de la terrible situación.
Los paramédicos llegaron rápidamente, levantaron el cuerpo inerte de Jamal y lo colocaron en una camilla para llevarlo rápidamente al hospital más cercano. El equipo médico trabajó con urgencia para estabilizarlo, limpiando cuidadosamente los productos químicos de su piel y controlando sus signos vitales. Una vez que identificaron a Jamal, el hospital se puso en contacto con su familia y alertó a su padre sobre el incidente. La noticia llegó al padre de Jamal, el capitán de policía Marcus Carter, cuando estaba terminando su jornada laboral. Al enterarse de que su hijo estaba en el hospital tras una agresión, una oleada de furia y terror lo recorrió. Marcus salió inmediatamente de su oficina, decidido a obtener respuestas y garantizar justicia para su hijo. Jamal abrió lentamente los ojos y el techo blanco y estéril de la habitación del hospital apareció a la vista. Le dolía el cuerpo y cada movimiento le recordaba la terrible experiencia que había padecido. Sentado a su lado, su padre, el capitán Malik Johnson, se inclinó hacia adelante en su silla y escrutó a su hijo con una mirada penetrante en busca de cualquier signo de lesión más grave. El aire estaba cargado de una tensión no expresada, una mezcla de alivio por el hecho de que Jamal estuviera vivo y rabia por lo que lo había llevado allí. Mientras Jamal empezaba a moverse, Malik se puso de pie, con su postura militar que reflejaba años de disciplina. Le pidió a Jamal que le contara todo lo que había sucedido. Con voz ronca y respiración entrecortada, Jamal comenzó su relato. Habló del día en el parque en que su amado perro fue asesinado por el pastor alemán, de la risa burlona del oficial y de su dolor silencioso mientras enterraba a su mascota. Describió cómo había seguido al oficial 2 días después, y cómo su ira abrumadora lo impulsó a enfrentarse al hombre que le había causado tanto dolor. La mandíbula de Malik se tensó cuando Jamal detalló el asalto. Escuchó a su hijo mientras le explicaba cómo el oficial lo había dominado, cómo había llegado otro oficial y cómo lo habían sujetado. La voz de Jamal se quebró cuando describió el momento en que el extintor fue rociado sin descanso en su cara, dejándolo sin aliento antes de perder el conocimiento. La mano de Malik se cerró en un puño a su costado. Su expresión se oscureció con cada palabra. Cuando Jamal terminó, la respuesta de su padre no fue la que esperaba. La voz de Malik era áspera y firme cuando se dirigió a su hijo. Le dijo a Jamal que debería haber acudido a él inmediatamente después del incidente en el parque, en lugar de tomar el asunto en sus propias manos. Las palabras de Malik cortaron el aire como un cuchillo, una mezcla de decepción y frustración. Explicó que enfrentarse a alguien en un momento de ira ciega era imprudente, especialmente cuando se trata de individuos peligrosos como los oficiales involucrados. «Deberías haberme contado esto en el momento en que sucedió», dijo Malik con un tono firme como el acero. «Ese fue tu mayor error. Nunca te enfrentas solo a un peligro como ese». Jamal bajó la mirada hacia la cama. Abrió la boca para responder, pero no encontró las palabras adecuadas. Antes de que pudiera decir nada, Malik giró sobre sus talones y salió de la habitación con movimientos rápidos y decididos. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en la habitación silenciosa, dejando a Jamal solo con sus pensamientos y su culpa. Malik no perdió tiempo. Se dirigió directamente a la comisaría con un único objetivo en mente: garantizar que los agentes responsables del sufrimiento de su hijo comparecieran ante la justicia. Cuando cruzó la puerta de la comisaría, los agentes de guardia lo miraron sorprendidos. La presencia del capitán transmitía un aire de autoridad que inmediatamente exigía atención. «Señor, no lo esperábamos hasta mañana», dijo uno de los oficiales con voz cautelosa. Malik ignoró el comentario y escrutó la sala con la intensidad de alguien con quien no se puede jugar. Se acercó a la recepción y con un tono de voz que no admitía discusión, expuso su propósito. «Estoy aquí para presentar una queja», dijo con frialdad. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire y se hizo un pesado silencio. El oficial que estaba sentado en el escritorio se enderezó nervioso, buscando a tientas un portapapeles y un bolígrafo. Malik dio los nombres de los 2 oficiales involucrados, Murphy y Carter, dejando en claro que sus acciones no serían ocultadas. El tono de su voz era tranquilo, pero tenía un matiz que dejaba en claro que no estaba pidiendo permiso. El personal de la comisaría intercambió miradas inquietas. La tensión en la sala era palpable a medida que las palabras de Malik se asimilaban. Exigió la detención inmediata de los 2 agentes,
exponiendo los detalles de la agresión a su hijo con precisión y autoridad. Cada punto fue expuesto como una bala, sin dejar lugar a dudas o malas interpretaciones. Los oficiales de servicio dudaron un momento antes de entrar en acción. La reputación de Malik como líder sensato era bien conocida y nadie quería poner a prueba su determinación. Mientras el personal se apresuraba a localizar a Murphy y Carter, Malik permaneció a su lado. Su imponente figura era un recordatorio constante de la gravedad de la situación. En cuestión de minutos, los dos agentes fueron llevados a la comisaría. Murphy, el más corpulento de los dos, intentó al principio fingir ignorancia, y su rostro se deformó en una expresión de confusión poco convincente. Carter, por su parte, parecía visiblemente nervioso, y sus ojos recorrían la sala como si buscara una vía de escape. Malik los miró fijamente, con una expresión indescifrable, pero con los ojos encendidos por una furia controlada. Dio un paso adelante, y su presencia llenó la habitación mientras se dirigía a los dos hombres. Sus palabras eran deliberadas, cada sílaba golpeaba como un martillo. Expuso los cargos contra ellos, relatando sus acciones con todo detalle. Cuanto más hablaba, más se desmoronaba su fingida inocencia. La atmósfera de la estación se hizo más pesada a medida que las palabras de Malik flotaban en el aire. Murphy intentó defenderse con un tono defensivo y lleno de excusas poco entusiastas. Malik lo silenció con una mirada penetrante que cortó la bravuconería del hombre como un cuchillo. Carter, mientras tanto, balbuceó una disculpa, con voz temblorosa y apenas audible. Con las pruebas acumuladas en su contra y la presencia inquebrantable de su capitán, ambos oficiales se dieron cuenta de que no había salida. Fueron arrestados formalmente y les quitaron las placas mientras Malik observaba. El personal, ahora plenamente consciente de la gravedad de la situación, siguió las órdenes de Malik con precisión, asegurándose de que el proceso fuera rápido y según las reglas. Mientras los agentes se marchaban esposados, Malik se tomó un momento para tranquilizarse. Sus acciones habían sido rápidas y decisivas, pero el dolor de saber que su hijo había sufrido lo agobiaba. Abandonó la comisaría sin decir una palabra más, pensando ya en los próximos pasos que debía dar para garantizar la recuperación y el bienestar de Jamal. Murphy y Carter fueron conducidos a la comisaría esposados, y su anterior actitud confiada fue reemplazada por miradas nerviosas y hombros caídos. La comisaría bullía de actividad mientras los oficiales y el personal observaban la escena sin precedentes de sus colegas, siendo llevados a la comisaría por nadie menos que el propio capitán Malik Johnson. La tensión en el aire era palpable. Todos sabían que no se trataba de un caso común. El capitán Johnson no perdió el tiempo. Con un aire de autoridad que no dejaba lugar a debates, dirigió a los oficiales hacia la sala de interrogatorios. Una vez dentro, se sentó frente a ellos, con su mirada penetrante y firme. Expuso las acusaciones con detalles precisos y metódicos, asegurándose de que comprendieran la gravedad de sus acciones. Su tono era tranquilo, pero tenía un trasfondo de furia que dejaba claro que no habría escapatoria. Murphy, intentando mantener la compostura, negó rotundamente las acusaciones. Se reclinó en su silla, cruzó los brazos desafiantemente e insistió en que Jamal había sido el agresor. Carter, sentado a su lado, asintió con la cabeza. Con el rostro pálido, pero su voz reflejaba la negación de Murphy. Afirmaron que habían actuado en defensa propia y que sus palabras habían sido cuidadosamente elegidas para desviar la culpa. El capitán Johnson les dejó hablar, con una expresión indescifrable mientras observaba sus débiles intentos de reescribir la narración. Cuando terminaron, se inclinó hacia adelante, con la voz afilada como una cuchilla. Comenzó a diseccionar la historia pieza por pieza, señalando las inconsistencias y resaltando las pruebas que contradecían sus afirmaciones. Con cada pregunta, su fachada de inocencia se resquebrajaba aún más. La actitud desafiante de Murphy comenzó a flaquear cuando el capitán Johnson describió las heridas de Jamal con desgarradores detalles, haciendo hincapié en la crueldad sin sentido de usar un extintor de incendios contra un adolescente desarmado. Las manos de Carter temblaron cuando Johnson relató las declaraciones de los testigos y la llamada al 911 del transeúnte. Las palabras del capitán fueron precisas e implacables, y no dejaron lugar a dudas ni evasivas. Al darse cuenta de que sus mentiras se estaban desmoronando, Carter fue el primero en estallar. Con voz temblorosa, admitió haber estado presente durante el incidente,
pero insistió en que simplemente había seguido el ejemplo de Murphy. Confesó haber sujetado a Jamal mientras Murphy usaba el extintor. Su tono estaba lleno de arrepentimiento pero teñido de desesperación por echar la culpa a los demás. Murphy, al ver la traición de su compañero, golpeó la mesa con el puño y alzó la voz con rabia. Intentó justificar sus acciones, alegando que había actuado por frustración y que Jamal lo había provocado. El capitán Johnson entrecerró los ojos y se le estaba agotando la paciencia. Le recordó a Murphy que, como policía, había jurado proteger y servir, no abusar de su poder. El peso del interrogatorio se volvió insoportable para Murphy. Se desplomó en su silla. Su bravuconería se extinguió. Con un suspiro de derrota, admitió todo. Confesó haberse reído de Jamal en el parque, haber ignorado las súplicas de ayuda del chico y haberlo atacado en el callejón con el extintor. Sus palabras fueron vacilantes y amargas, pero sellaron su destino. Cada palabra de su confesión fue grabada y documentada, y las pruebas contra ellos eran ahora insuperables. El capitán Johnson, con su rostro convertido en una máscara de ira controlada, se aseguró de que cada detalle se añadiera al expediente. Se puso de pie, con su silla raspando el suelo, y dio instrucciones al personal para que procesara los cargos de inmediato. Murphy y Carter fueron suspendidos oficialmente y colocados en celdas de detención en espera de su juicio. La sala del tribunal estaba repleta cuando comenzó el juicio. Las pruebas presentadas eran contundentes. Declaraciones de testigos, informes médicos que detallaban las lesiones de Jamal y confesiones grabadas de los agentes. El fiscal pintó un vívido retrato de su abuso de poder, sin dejar lugar a la compasión. Murphy y Carter permanecieron sentados en silencio, con expresiones sombrías mientras el peso de sus acciones caía sobre ellos. Cuando se anunció el veredicto, la sala quedó en silencio. Ambos agentes fueron condenados por múltiples cargos, entre ellos agresión, abuso de poder y crueldad animal por su papel en la muerte del perro de Jamal. El juez los condenó a 10 años de prisión, subrayando que sus acciones no solo habían dañado a un adolescente inocente, sino que también habían erosionado la confianza pública en las fuerzas del orden. Sus placas fueron revocadas de forma permanente y sus carreras y reputaciones quedaron en ruinas. Para Jamal, el camino hacia la recuperación no fue fácil. Las cicatrices del incidente, tanto físicas como emocionales, sirvieron como un recordatorio constante de lo que había soportado. Sin embargo, encontró fuerza en el apoyo inquebrantable de su padre. El capitán Johnson lo apoyó en cada paso del camino, asegurándose de que se hiciera justicia y de que Jamal se sintiera seguro nuevamente. El caso se convirtió en un punto de inflexión en la comunidad. Provocó conversaciones sobre la rendición de cuentas y la importancia de erradicar la corrupción dentro de la fuerza policial. Malik Johnson, que ya era respetado como líder, se convirtió en un símbolo de integridad y justicia. Sus acciones decisivas demostraron que nadie, ni siquiera quienes ocupaban puestos de autoridad, estaba por encima de la ley. Con el paso del tiempo, Jamal empezó a sanar. El recuerdo de su perro seguía siendo una fuente de tristeza, pero canalizó su dolor para defender a otras personas que habían sufrido injusticias similares. El vínculo entre él y su padre se hizo más fuerte, forjado por los desafíos que habían superado juntos. Al final, la terrible experiencia dejó un legado duradero. Recordó a la comunidad que para hacer frente a la injusticia se necesitan coraje y unidad, y que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza de cambio.